y gran gloria. Vendrá, millones de millones le servirán. Santo, 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 el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Guerras y rumores de guerras oirás, nación contra nación se levantará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto incorruptible al fin será. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo ojo le verá, sí, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga, qué gozo poder encontrarlos con ustedes una vez más en esta, que es ya domingo, lunes, martes, miércoles, cuarta noche juntos. Esta noche es especial porque se están uniendo las personas de mi iglesia, están entrando también a compartir el Zoom con ustedes. ¿Vamos a cambiar mi micrófono? Okay. A ver. Esta noche en mi iglesia, yo soy el predicador también.
Entonces estamos ahí coordinados a través del Zoom, así que ahí están algunas personas en la iglesia pero viéndolo por Zoom. Aquí un saludo a los hermanos de Richardson que están ahí reunidos y ellos están ahí también compartiendo el tema de esta noche. A ver, ¿siempre sí? ¿El amarillo? Ok, muchas gracias. Esta noche vamos a hablar de cómo podemos identificar al pueblo de Dios. De paso, hermanos, este es básicamente el primero de 7 sermones en los cuales hablo de señales distintivas del pueblo de Dios. Si ustedes buscan la última serie que hemos estado predicando, si entran a YouTube y van a la página de nuestra iglesia, precisamente Adventistas Richardson, ustedes van a encontrar una serie de 7 sermones donde hablamos de características distintivas del pueblo de Dios. Y presentamos 7 características distintivas, de 8 que yo encuentro, pero 7 características. Se pueden subdividir en un total de 12 características distintivas. Pero esta noche vamos a hablar acerca de cómo podemos identificar al pueblo de Dios y sería básicamente el tema número 1 para que ustedes lo puedan entender. Actualmente existen en la tierra aproximadamente 10,000 denominaciones cristianas, aunque últimamente al estar haciendo la investigación me encontré que no son 10,000, son casi 40,000 denominaciones cristianas. Si tomamos en cuenta que por ejemplo los bautistas son congregacionalistas, eso quiere decir que son congregaciones que se llaman bautistas, pero en realidad son congregaciones separadas, muchas de ellas tienen doctrinas distintas. Si ustedes toman los metodistas, que es la otra iglesia súper grande que existe aquí en Estados Unidos, también van a encontrar que también son congregacionalistas, se subdividen en muchas pequeñas grupitos. Cuando hablamos acerca de los pentecostales ocurre exactamente lo mismo, cuando hablamos acerca de las asambleas de Dios, básicamente es exactamente lo mismo. Y así, pues estamos hablando de cuántas iglesias existen en la tierra, pues estamos hablando tal vez 40,000. Yo quisiera decir que son prácticamente 10,000 denominaciones cristianas, pero como quiera son muchísimas denominaciones cristianas. Estaba a punto de irme a dormir un domingo y llegó a mi casa un joven de unos, ¿qué serían? Unos 8 años de ser adventista. Ya estaba a punto de irme a dormir, en como las 10:30 pasaditas, tal vez más. Ya a esa hora ya me había puesto mis shorts y mi camiseta listo para dormir y llega esta persona y me toca así, pero asustado. Cuando alguien toca la puerta así muy, muy desesperado para que le abrieran. Cuando le abrí la puerta me encontré con este hermano, joven, les digo que tendría unos 8 años de ser miembro de iglesia, y me preguntó atropelladamente: pastor, ¿cómo puedo saber que somos el pueblo de Dios? ¿Cómo puedo saber que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios? ¿Cómo puedo saber que tenemos el Espíritu Santo? Son 2 preguntas bien importantes y bien grandes para analizárselas ahí prácticamente el domingo a las 10:30 de la noche. Así que le dije al hermano: pásale hermano, a ver, siéntese. Entonces el hermano me contó una historia. Sucede que esa mañana el hermano había asistido a una iglesia, no sé si era Asambleas de Dios o Pentecostal, no sé qué sería, de esas iglesias en las que reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Él había asistido a esa iglesia. La razón por la cual había asistido ese domingo en la mañana a esa iglesia es que acabamos de tener una campaña de evangelismo así como la que ustedes están teniendo. Y yo les había dicho a los miembros de iglesia: hermanos, traigan visitas, traigan a todos sus amigos, conocidos, para que se beneficien con la predicación. Vamos a hacer regalos, si vienen toda la noche les vamos a regalar una Biblia, y ya saben los que usamos para, así como ustedes que están regalando la Biblia esta que tienen aquí, nosotros también poníamos lo mismo para que la gente pudiese venir y se beneficiaran, y a ver si podíamos pues atraer a algunas personas para conocer al Señor. El hermano invitó a su suegra, la suegra del hermano asistía a esa iglesia, y cuando este hermano invitó a la suegra le dijo: no, yo no quiero ir, yo estoy bien en mi iglesia, las excusas de siempre. El hermano le insistió a la suegra, y la suegra le dijo: mira, está bien, vamos a hacer algo, yo voy a ir contigo todas las noches a la campaña, no me voy a perder ni una noche, con una condición. La condición es que al final
tú vengas conmigo a mi iglesia. O sea, él nunca había querido ir con ella a la iglesita de ella, y ahora dice, ok, mira, vamos a algo, yo voy contigo todas las noches, pero tú vienes conmigo el domingo a mi iglesia. Y el hermano dijo, bueno, pues, está bien, trato hecho. Total, la señora vino todas las noches, se ganó la Biblia, todas las noches asistió. Y el domingo en la mañana, pues va el hermano a pagar la promesa a la iglesia de la hermana. Y pues ustedes saben, en estas iglesias comienzan temprano, el domingo, y estaban teniendo el ejercicio de canto. Nada más que ahí los ejercicios de canto no son aquí como nosotros, ahí tienen una batería en vivo y música, y la gente brinca y salta y aplauden, y luego ya empiezan a bajar las revoluciones, y casi 45 minutos de estar cantando. Después de que terminaron de cantar, de hecho el hermano estaba allí, si se sabía los cantitos, los cantaba, los que no se sabía, pues ahí los veía cómo cantaban. Terminaron el ejercicio de canto y pasó, yo supongo que el pastor de la iglesia pasó al frente y dijo, hermanos, esta noche le vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda aquí sobre nosotros. Vamos a pedir al Espíritu Santo que haga milagros. Si hay alguien de ustedes que está enfermo, que quiere que el Espíritu Santo obre un milagro en él, y si alguien quiere venir aquí y quiere que el Espíritu Santo lo tome, pues vengan aquí al frente, le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea derramado sobre nosotros. Y se levantaron, un grupo de personas, se llenó el frente ahí de personas, y entonces el pastor levantó las manos al cielo y todos empezaron a orar. En estas iglesias el pastor ora y todo el mundo ora juntamente con él, y le pidió al Espíritu Santo que arrebatara a las personas que se encontraban allí. Entonces se acercó al primero de la fila, le puso la mano en la cara y al suelo. La siguiente lo empuja así poquito y se caen, les ponen un diácono ahí para que los atrape y los acueste. Y se fue uno por uno hasta que los tumbó a todos, los tenía todos acostaditos ahí al frente, todos acostados, como tapetitos acostados ahí. Yo no sé si han visto alguna vez eso, pero a veces cuando puedes ver algún culto que ponen en internet o que ponen en la televisión, puedes ver que están recibiendo el Espíritu Santo y los tiran, y etcétera. Y ahí estaban todos tirados. Y entonces el pastor dijo, aquí entre nosotros hay alguien que no cree que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Entre nosotros hay un Judas, hay un espía, hay alguien que no cree que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. Aquí entre nosotros hay alguien, un crédulo entre nosotros. Quiero que veas la situación. Están todas las personas ahí tiradas, tomadas por el Espíritu Santo, y el pastor empieza a decir eso. Y pues la gente empieza a mirarse unos a otros, así como diciendo, pues ¿quién es? ¿De quién está hablando? ¿Seré yo, maestro? Y entonces el mismo hermano volteaba y dice, pues ¿de quién está hablando? Dijo, a ver, ponte de pie, reconoce que no crees que lo que estamos haciendo aquí es de Dios. A ver, reconócelo, ponte de pie, confiesa. Pues no se ponía de pie nadie. Entonces el pastor dijo, no te vas a poner de pie. Pues nada más para que veas el poder que se manifiesta en esta iglesia, nada más para que veas el espíritu que tenemos en este templo, nada más para que veas. Le voy a pedir al Espíritu Santo que te arrebate allí donde te encuentras. El Espíritu Santo te va a posesionar y te vas a caer al suelo tomado por el Espíritu Santo. Cuando yo cuente 3, tú vas a caer al suelo, nada más para que veas el poder que tenemos en este lugar. Y el hermano me dice, mire pastor, ese hombre oró y le pidió a Dios que el Espíritu Santo tomara al incrédulo a las 3. Y dice, mire pastor, cuando ese hombre dijo a la 1, dice, yo sentí que algo invisible pero grande se puso atrás de mí. Algo vino así, algo se puso atrás de mí. Y me tapó la nariz y la boca. Me agarró así de la cara y sentí donde un puñetazo, sentí que me sacó todo el aire. Así.
primera reacción cuando te quedas sin aire es aspirar porque tienes necesidad del oxígeno. Pero sabes, dice pastor, me dio miedo que se me fuera a meter algo. Así que el hermano se quedó así. Y obviamente empiezas a sudar frío cuando te asustas. Dice, a las 2. Dice, pastor, yo sentía que me estaban apretando los ojos, que me apretaban la nariz, que se me estaban estrujando la silla. El hermano luchando ahí con algo. 2:30. Dice, así dijo. En ese momento el hermano luchando se pone de pie ahí en medio de la iglesia. Y en ese momento me dice, pastor, cuando me puse de pie, ahí fue donde se fue lo que me estaba atacando. Pero estaba el hermano sudando frío, mirando para todos lados, así asustado, los ojos desorbitados. Y el pastor dice, ahí está, sentiste el poder, viste cómo ese es el Espíritu Santo, lo resististe. Y lo empezó a poner, decimos los mexicanos, como camote, ¿verdad? Empezó a decirle todo lo que le iba a pasar porque estaba resistiendo el Espíritu Santo. Seguramente pertenece a esas iglesias donde no hay poder, donde el Espíritu Santo no se manifiesta, donde el hermano estaba ahí avergonzado, se fue hacia la orilla para empezar a salir de la iglesia y se iba saliendo. Y cuando se iba saliendo, empezó a hacer una oración. Todo esto me lo contó él. Entre dientes, así dice, lo dije bien bajito, pastor. Le dije, Señor Jesús, perdóname, perdóname. Y el que estaba enfrente dice, ¡oh! Y todavía le va pidiendo perdón a Jesús. Pues si es el mismo, ¿a quién le vas pidiendo perdón? Así que el pobre hermano se fue a la casa. Y créanme que esta misma historia me la han contado ya varias veces, como este sermón lo he predicado en diferentes lugares. Han venido personas y me dicen, pastor, a mí me pasó lo mismo, y me cuentan otras historias similares, de situaciones parecidas. Me dice, mire pastor, cuando yo llegué a la casa ya no podía comer, andaba todo nervioso. Dice, no, yo no voy a dormir. Así que tomó un autobús, llegó a mi casa, pasadas las 10 de la noche, me toca la puerta y me pregunta, pastor, ¿cómo puedo saber que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios? ¿Cómo puedo saber que nosotros tenemos el Espíritu Santo? La idea aquí es que es lo mismo ir a una iglesia que ir a otra. La idea que tienen muchas personas es que pues es lo mismo, todos leemos la Biblia, todos amamos a Jesús, todos lo conocemos, todos lo servimos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando yo lo escuché, todo esto que me estaba preguntando, ¿cómo podemos saber que la iglesia adventista es diferente? ¿Cómo podemos saber que la iglesia adventista es el pueblo de Dios? ¿Y cómo podemos saber que tenemos el Espíritu Santo? Así que lo llevé a la mesa y ahí en la mesa escribí una lista de 12 cosas. Pero antes de decirles esas 12 cosas, espero que hayan leído el versículo que tenemos aquí en la pantalla. Ese versículo dice, está en 1 Juan 4:1. El apóstol Juan nos dice que no debemos creer nada más porque hubo una manifestación espiritual, una manifestación sobrenatural, no prueba que esto sea de Dios. Dijo, hijitos míos, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para saber si son de Dios. Y la causa es que hay muchos falsos espíritus, muchos falsos profetas, obviamente con falsos espíritus que han salido por el mundo. Entonces, el hecho de que te tumbaron al suelo, el hecho de que alguien fue arrebatado y habló en lenguas, y el hecho de que hicieron milagros y ocurrieron cosas sobrenaturales en ese lugar, eso no quiere decir que eso es de Dios. Los falsos espíritus también pueden posesionar a los falsos profetas. Esos falsos espíritus obviamente son demonios haciéndose pasar por ángeles de Dios. Dice, así que no crean a todo espíritu, hay que probarlos para saber si son de Dios. Así que nos fuimos a la mesa, y ahí en la mesa escribí una lista de 12 cosas con la idea de poder responder la pregunta que estaba haciendo el hermano. La pregunta es, ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es el pueblo de Dios? La lista de 12 cosas que escribí es la que están viendo ustedes en pantalla. Ahí está.
Esas son las 12 cosas que yo anoté en un papel. Son cosas que las iglesias cristianas hacemos. Todas. Si ustedes van a una iglesia bautista, metodista, anglicana, presbiteriana, si ustedes van con las asambleas de Dios, pentecostales, la que ustedes elijan, van a hacer estas 12 cosas. Todas van a leer la Biblia, todas van a predicar, obviamente, la palabra de Dios. Todas van a practicar la oración, van a orar. Todos van a decir que creen en Jesús, te van a hablar de la fe. Todos van a tener piedad, todas van a portarse bien. Algunas de esas iglesias te van a hacer obras de bien, te van a dar comida, te van a tratar bien, te van a hacer favores. Todos los cristianos pretenden por lo menos portarse bien. O sea, todos van a tener apariencia de piedad. Todos van a decir que Jesús es el Señor. Todos van a decir que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. En algunas de ellas va a haber profecía, van a profetizar. En algunas va a haber milagros. Van a expulsar demonios. Van a recibir al Espíritu Santo. En algunas de ellas van a hablar en lenguas. Y por supuesto amar a Dios y al prójimo. 12 cosas. Esas 12 cosas que están en la pantalla, hermanos, les pregunto, ¿son buenas o son malas? ¿Son buenas o malas? Porque los veo así como que no responden. Son buenas. Esas 12 cosas que están allí, las hacía la iglesia apostólica, la iglesia de Pedro, de Juan, de Mateo, la época de Pablo. Todo esto lo hacían. ¿Sí? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Habrá alguna de esas 12 cosas, véanlas bien, habrá alguna de esas 12 cosas que Satanás, el enemigo de Dios, el diablo, el engañador, habrá alguna de esas 12 cosas que Satanás no pueda reproducir o hacer, aunque sea engañosamente, aunque sea falsamente, pero habrá alguna de esas 12 cosas que Satanás no pueda hacer? Y la respuesta es no. Las 12 cosas Satanás las puede hacer bíblicamente. Y de eso se trata este sermón, porque este sermón básicamente es el primero de los 7 sermones que ustedes van a encontrar con las 7 características distintivas del pueblo de Dios. Estas 12 cosas Satanás también las puede realizar bíblicamente. Si ustedes se van, por ejemplo, los versículos que tenemos ahí, Lucas capítulo 4, ustedes van a encontrar a Satanás que se llevó a Jesús a las almenas del templo. Estamos hablando de la segunda tentación. Lo llevó a las almenas del templo. Y las almenas del templo, la parte alta, el pináculo, en algunas versiones dice del templo. Y Satanás lo llevó a la orilla y le dijo, tírate, échate abajo, porque está escrito. ¿Y en dónde estaba escrito eso? En la Biblia. Está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estaba repitiendo, exactamente, pastor, estaba repitiendo el Salmo 91. Aquí tenemos a Satanás repitiendo de memoria un versículo de la Biblia. Eso quiere decir que Satanás no solamente lee la Biblia, sino que se la sabe de memoria. Entonces, el hecho de que tú veas que una persona trae la Biblia no garantiza que es de Dios. El hecho de que una persona abra la Biblia o la lea y que te saque la Biblia y te empiece a leer, eso no garantiza que seas cristianos. No. Satanás también lee la Biblia y no le pasa nada. Y de hecho se la sabe. Miren, y lo curioso es que aquí tenemos a Satanás usando un versículo de la Biblia para tentar a Jesús, que básicamente es el autor. Predicar, esta es otra, es el número 2. ¿Será que Satanás puede predicar? Y usted va a decir, pues sí puede predicar. Pero voy a ir más allá. ¿Será que Satanás predica la verdad? ¿Predica verdades Satanás? ¿O puras mentiras predica? Y la respuesta es
Satanás predica y predica verdades. Mucha gente viene y me dice, pastor, pero es que en estas iglesias predican y predican la verdad y predican muy bien. La iglesia adventista estamos bien aburridos en los sermones, pero cuando uno escucha a estos predicadores ahí en el radio, hay unos que son muy buenos para predicar y predican puras verdades. Mira, cuando te vas ahí a Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, te cuenta la historia de una muchacha allá en Filipos, que dice la Biblia que tenía un espíritu pitónico adentro de ella. Eso quiere decir que estaba poseída por un demonio. Una muchacha poseída por un espíritu satánico. Dice la palabra del Señor que salía todos los días, y esto dice la Biblia, lo hacía por varios días, esto no lo hizo una vez, sino que lo hacía varios días. Salía detrás de Pablo y de Silas, que iban a la oración, y cuando iban en el camino, esta muchacha salía y empezaba a predicarle a la gente. En el camino iba Pablo y Silas y esta muchacha empezaba a gritar: estos hombres os anuncian el camino de la salvación y la vida eterna. Les hablan de cómo ser salvos de esta perversa generación. Les dicen quién es el verdadero Dios, cómo encontrar la vida eterna. Estos hombres les predican la verdad. Pregunto, hermanos, ¿estaba diciendo mentiras o verdades? ¿Y eso que estaba predicando le beneficiaba a Pablo y a Silas o no? ¿Le beneficiaba a Dios? Qué interesante es que Babilonia es confusión. Cuando algo que es bueno se convierte en peligroso y malo, y cuando algo malo parece ser que es bueno. Aquí tenemos algo bueno, que es la predicación y decir la verdad, que se convierte en algo peligroso, en algo malo. Y algo que es malo se puede convertir en bueno. A ver cómo funciona esto. Aquí tenemos una situación en la que una muchacha poseída por Satanás está predicando, y está predicando la verdad. Es más, voy más allá, hermanos. Ustedes van a encontrar que casi siempre que Satanás hablaba en la Biblia, yo sé que la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, ¿verdad? La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Pero es curioso que todas las partes registradas en las que Satanás habló, no dijo mentiras. Siempre fueron verdades. A ver, díganme una mentira del diablo, una que esté registrada. Una. Si ustedes me dicen, no morirás, acuérdense lo que Dios dijo. Dios dijo, el día que de él comeres, ¿qué va a pasar contigo? Y se murieron ese día. Y la respuesta es no. Entonces me dicen, bueno, pero es que se murieron después. Bueno, pero él dijo que no se iban a morir. Serás como Dios conociendo el bien y el mal. ¿Era verdad que Adán y Eva llegaron a ser como Dios conociendo el bien y el mal? Sí. Cuando Saúl fue a consultar a la pitonisa de Endor y el demonio ese que salió pretendiendo ser Samuel, ¿se acuerdan lo que le dijo? Le dijo, Dios te ha abandonado. ¿Era verdad? Sí, era verdad que Dios lo había abandonado. No te va a escuchar. Y este día vas a morir tú y tus hijos. ¿Era verdad? Sí. Y ahí se van ustedes y van a encontrar que el diablo, siempre que habló o que hay testimonios en la Biblia, te dice verdades. Y entonces me dicen, pastor, pero entonces ¿por qué si en estas iglesias predican la verdad? Entonces ¿por qué no llegan a las mismas conclusiones que los adventistas? Te voy a decir por qué. Porque Satanás te predica la verdad, pero no te predica la verdad neta. En México tenemos una palabra que se volvió una palabra corriente, pero que es una palabra muy acertada. Cuando alguien te cuenta algo que tú no le puedes creer bien, porque dices, como que me estaba escondiendo algo, no le dices de verdad, no le dices, le dices la neta. La neta. Y se oye muy así, muy corriente, pero es una forma correcta. Mire, por ejemplo, cuando ustedes les venden
les venden un litro, por ejemplo, de leche. Un litro de leche. Y ustedes compran el litro de leche y se los vende por un litro de leche. Pero entonces van a ustedes y encuentran que dice 990 ml. ¿Qué quiere decir eso? Y lo dice abajo, peso neto. El peso neto es 990 ml. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un litro, que son 990 mililitros. O sea, es casi un litro, pero no es un litro. Cuando te venden un kilo de harina, abajo dice 999 mg. Y entonces tú dices, peso neto le ponen abajo. ¿Qué quiere decir? ¿Que es un kilo? Y la respuesta es que es menos de un kilo, es casi un kilo. Y eso te pone en peso neto. ¿No han visto esto que dice peso neto? ¿Por qué se refiere neto? Ese es el peso completo, sin ocultarte nada. Esa es la verdad, ahí está. Y de ahí sale la idea, cuando alguien te cuenta algo que tú dices eso, como que le dices tú, ¿es la verdad neta o la neta? Entonces ya la persona te dice, mira, les voy a poner un ejemplo de la verdad y la verdad neta en la Biblia. Para que vean cómo es Satanás. Satanás te dice la verdad, pero nunca te dice la neta. Por ejemplo, le preguntan a Abraham, Abraham, esa señora que anda contigo, ¿qué es tuya? Y Abraham dijo, es mi hermana. Pregunto, hermano, ¿será verdad que era su hermana? ¿Por qué dice que no, hermana? Era su hermana, ¿verdad que era su hermana? Sí, era su hermana. Era hija de su papá. ¿Qué cosa es al ser hija de su papá? Pues era su hermana. Era verdad, pero no era la neta. La neta es que era su esposa. ¿Están notando la diferencia entre una cosa y otra? Viene Satanás y te dice, no te vas a morir hoy. Es verdad, pero no es la neta. ¿Vas a ser como Dios conociendo el bien y el mal? Pues sí, pero nada más en eso. ¿Te fijas cómo es Satanás? Y en estas iglesias son muy cuidadosos de no meterse en complicaciones. Te predican la verdad hasta donde les conviene. Y es muy difícil porque si la gente no anda buscando la verdad completa, pues se conforman con lo que escuchan. Ah, está en la Biblia y me lo leyó la Biblia, pues sí, es verdad. Y nada más. Así que pueden predicar la verdad. Bueno, ya vimos bíblicamente que sí. Orar. Hermanos, ¿se puede orar hipócritamente? ¿Qué dice Mateo capítulo 6, 5 al 7? ¿Qué dice? Mas tú cuando oras, no seas como ¿quién? Como los hipócritas. O no seas como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. O sea, puedes orar hipócritamente. Hipócritamente quiere decir como un artista. ¿Han visto ustedes películas en las que pues, ya ustedes pueden ver, estás ahí llorando, así, te hace llorar el artista y puras mentiras? Es una actuación y la oración puede ser muy bonita, con palabras muy rebuscadas, muy bien actuada, parece que de veras están orando con un poder tremendo, pero es una actuación. ¿Y cómo podemos nosotros saber si es una actuación o real o no? ¿Qué más? Y por supuesto los cantos, las alabanzas, dicen es que esas iglesias alaban bien bonito. Pues si la alabanza también puede ser ficticia. Puede ser basada nada más en que se escuche bonito, todo el culto es una actuación, la oración es una actuación, la predicación es hasta donde les conviene. Y por supuesto leen la Biblia, la parte que les conviene. Piedad, segunda de Timoteo 3:5 dice que tienen apariencia de piedad, pero que realmente no son, pero tienen apariencia de piedad. Miren, vamos a leer un versículo que esclarece de qué estamos hablando. Vamos a 2 de Corintios 11. Abran su Biblia en 2 de Corintios 11 y vamos a ver cómo el apóstol San Pablo nos predice
o nos explica cómo es que Satanás se propone fundar iglesias falsas, predicadores falsos, movimientos fraudulentos. Mira cómo lo explica, estamos en 2 Corintios 11, 13 en adelante. 2 Corintios 11, 13 en adelante dice, porque estos son, dice él, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, haciéndose pasar o transfigurándose como si fueran apóstoles de Cristo. Ahora imagínate, es lo mismo, eso hacían en la época de Pablo. En la época de Pablo, Satanás tenía personas dominadas por él que se hacían pasar por apóstoles de Jesús, se hacían pasar como si fueran apóstoles de Cristo, se hacían llamar cristianos cuando realmente eran falsos, eran fraudulentos, no era verdad. Pero no lo podías distinguir porque ellos eran muy buenos actores. Y hoy en día, ¿qué hace Satanás? Pues Satanás hace un montón de iglesias. ¿Y cómo se llaman? Pues Piedra Viva, Roca, Piedra Angular, Vino Nuevo, Pan de Vida, puros nombres así. Monte Oreb, el Monte de Sión, y te ponen puros nombres así. Iglesia de Dios. Y todas esas iglesias, ¿qué son? ¿O todas son de Dios? ¿No dijo el Señor Jesús que solamente había un redil y un pastor? Entonces todas las demás, las 10,000, ¿qué son? Por eso dice 1 Corintios 11, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, haciéndose pasar como si fueran iglesias de Cristo o apóstoles de Cristo, versículo 14. Y no es maravilla, estoy leyendo 2 Corintios 11, 14, no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura como si fuera un ángel de luz. Así que no es mucho, dice el versículo 15, si también sus pastores, sus ministros, sus iglesias, ¿de quién son? ¿De quién son ministros? De Satanás, del diablo. No es mucho si también sus ministros se hacen pasar por ministros de Cristo, por ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto no es nuevo. No es nuevo que Satanás se disfrace de cristiano para engañar a la gente. No es nuevo que Satanás haga iglesias cristianas para que la gente vaya a esas iglesias cuando realmente no son de Cristo. Pastor, ¿está diciendo que las iglesias cristianas realmente no son cristianas? Exactamente. ¿Que son un engaño de Satanás? Exactamente. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Y cuántas? 10,000 o 40,000. ¿Y cómo encontrar a la verdadera? Pues una aguja en un pajar. Por eso Satanás ha hecho un montón de iglesias para que esté bien difícil. Y luego hacen ellas señales y milagros, y van los espíritus de Satanás y obviamente hacen un show, demostraciones de poder para que la gente crea. Llamar a Jesús Señor. Mire, vamos a leer un versículo de la Biblia y con ese vamos a tumbar varios pájaros, varios pájaros de una pedrada. Vamos a Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Búsquenlo ahí en sus Biblias para que lo puedan ver con sus propios ojos, para que vean que todo esto que les estoy diciendo, esto está escrito en la palabra de Dios. San Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. San Mateo 7, 21 en adelante. Dice el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor. O sea, quitamos de ahí llamar a Jesús Señor. Pero es que en esta iglesia somos cristianos, amamos a Jesús. Porque te dice que son cristianos y porque te dicen que aman a Jesús, por eso ya son de Jesús. Porque ponen una calcamonía en el carro que dice, yo amo a Jesús. En esta casa somos cristianos. Ya por eso son cristianos. O sea, el cristianismo es ponerse una camiseta que diga Jesús y ya. Porque dicen, es que Jesús es mi Señor y cantan cantos a Jesús. Ya por eso son cristianos y por eso son de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo dice el versículo 22, muchos, entiéndelo hermano, son muchos, no son pocos. Esto es un asunto de muchos, muchos, muchos. Me van a decir en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cuál quitamos ahí? Profetizar.
curioso que ahora la gente ya son profetas. Estoy estudiando para ser profeta. Caray, o sea, yo puedo decidir ser profeta, pero bueno. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué hicieron en el nombre de Cristo? ¿En el nombre de quién echaron demonios? ¿En el nombre de quién hicieron milagros? En el nombre de Cristo. Entonces yo les voy a decir, versículo 22, a ustedes nunca los he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. A ver, explíquenme eso, hermanos. Jesús no los conoce, Jesús nunca los ha visto. Entonces, ¿con qué poder se fueron los demonios? Porque de veras se fueron. Dice que los expulsaron y obviamente los demonios se fueron. Ellos vinieron, en el nombre de Jesucristo, sal de él, y se fue el demonio. Pero Jesús no los conoce. Entonces Jesús no estuvo allí. ¿Con qué poder se fue el demonio? Pues el diablo mismo se fue para hacer la finta y que la gente se fuera con la finta de que estabas echando un demonio y la gente lo creyera. ¿Con qué poder esa persona que estaba paralítica se levantó? ¿Con qué poder esa persona que tenía esa enfermedad se le curó? ¿Con qué poder? Ahora te pregunto, ¿tiene Satanás poder para hacer milagros? La enfermedad que te puso te la puede quitar. Pues sí. Pero pastor, hicieron milagros y lo hicieron en nombre de Jesús. ¿No estás leyendo lo que dice la palabra de Dios? Que lo hicieron en el nombre de Cristo y Jesús no los conoce. Entonces el hecho de que hagan milagros, el hecho de que hagan cosas maravillosas, que venga un espíritu y que salga los espíritus huyendo de la presencia de esas personas, o que se ponga a profetizar en el nombre de Jesús. Pastor, pero es que en esas iglesias alaban a Jesús, en esas iglesias oran, en esas iglesias leen la Biblia, en esas iglesias cantan, en esas iglesias son bien buenos, y ya por eso son de Dios. ¿No estás leyendo la palabra de Dios que Satanás lo puede hacer todo eso? Bueno, el asunto de recibir espíritus y hablar en lenguas. Ya leímos 1 Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para saber si son de Dios. ¿Por qué? Porque hay falsos profetas, obviamente, que se les meten falsos espíritus y que hacen cosas maravillosas tomados por el Espíritu Santo. Mira, viene el espíritu y se les mete, los tira al suelo. ¿Qué hacían los demonios cuando se les metían a la gente en la antigüedad? No los tumbaba al suelo. Una persona poseída por un demonio, hermanos, ¿en cuántos idiomas puede hablar? Pues en todos los que se sepa el demonio. Todos los idiomas que se sepa el demonio, la persona puede hablar en lenguas. Y algunas de esas personas en realidad, hermanos, nomás le están haciendo al cuento. Yo he visto a veces en la televisión las personas que se ponen a hablar ahí en lenguas y dicen que son lenguas angélicas y es algo así como Alefet Gimedale Hebausan Hetet Jotkaf la me empieza de Kof Reschisim Tau. Y ya, se le metió el espíritu. Habló en lenguas. Quiere decir que ahí estaba el Espíritu Santo. De paso, ¿qué fue lo que dije? Que conste que yo les estoy diciendo pura palabra de Dios. Y así como se los dije, viene la palabra de Dios. ¿Quieren verlo? Abran su Biblia en el Salmo 119. A ver, vamos al Salmo 119. Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Cuál es el salmo más grande, más largo? El 119. Bueno, váyanse al 119. El Salmo 119 está dividido en segmentos de 6, 7 versículos cada segmento. El primer segmento arriba tiene una letra hebrea y la letra es Aleph. ¿Pueden ver el título? Aleph. La segunda es Beth. El segundo segmento, Beth. ¿Lo ven? Arriba del versículo 9 debe estar un segmento que dice Beth. Y luego arriba del 17 dice Gimel. Dale,
Heu, Bau, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Pesa, de Kof, Resh, Sin, Tau. Eso fue lo que les dije. Aleph, Bet, Gimet, Dalet, Heu, Bau, Zain, Het, Tet, Yod. ¿Está en la Biblia lo que les dije? Ok. O sea, ya nada más porque se ponen a decir incoherencias, ya se les metió el Espíritu Santo. Y entonces viene la pregunta. Ahí estaba el hermano en mi casa. ¿Cómo puedo saber que somos el pueblo de Dios? Necesitamos, hermanos, algo que Satanás nunca haga o que muy rara vez haga. Algo que nos separe de esas 10,000 denominaciones cristianas que hacen todo esto. Algo que nos separe de ellos. Algo que Satanás no va a hacer porque no lo va a hacer. ¿Qué es? ¿Qué cosa es? Bueno, necesitamos señales distintivas. Yo te digo, yo tengo por lo menos 8 señales distintivas, pero tengo una serie de 7 sermones. Los pueden buscar en internet. Este es el primer sermón, es el primero de la serie. Es la primera señal distintiva, la más sencilla. Pero hay otras 6 después de esta que te van definiendo, porque incluso esta que te voy a presentar hoy puede ser que alguno otro por ahí, unos 2 o 3 de esas 10,000 denominaciones cristianas la hagan. Pero cuando ya ves las 7, te vas a encontrar que no hay más denominaciones que hagan todo eso, incluidas las 7 cosas, sino solamente el pueblo de Dios. Mira, vamos a abrir nuestras Biblias en un versículo. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, y vamos al capítulo 3 y el versículo 4. En Primera de Juan 3, 4 tenemos una definición de pecado bíblica, una definición bíblica de lo que es pecar. Dice Primera de Juan 3, 4. Cualquiera que comete pecado, ¿qué dice la Biblia? Transgrede también la ley. Porque pecado, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es pecado? A ver, hermano cámara, defíname pecado de acuerdo a 1 Juan 3:4. ¿Qué cosa es pecado? Infringir la ley, dice el hermano cámara. Infringir la ley. Y eso quiere decir transgredirla. Okay. Yo sé que es molesto, pero repetir nos ayuda a grabarlo en el cerebro. ¿Qué cosa es pecado? Transgredir un mandamiento. Cuando yo robo, estoy infringiendo un mandamiento y estoy pecando. Cuando yo levanto falso testimonio, o sea, digo una mentira, estoy infringiendo un mandamiento y estoy pecando. ¿Qué cosa es pecado entonces? Pecado es transgredir la ley. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que aparezca la palabra pecado, ¿cómo lo definió 1 Juan 3:4? ¿Pecado es qué cosa? Transgresión de la ley. Cada vez que aparezca la palabra pecado, aunque nos cueste más trabajo, no solamente vamos a decir pecado, vamos a definir la palabra pecado cada vez que aparezca. Cada vez que aparezca la palabra pecado, en vez de leer pecado, vamos a decir transgresión de la ley. ¿Para qué? Para que nos quede más claro el versículo. Y cuando ustedes vean más claro el versículo, van a decir, ya le entendí. Porque leemos la palabra pecado y no sabemos qué está diciendo. Acuérdense que el mismo Juan nos dijo que pecado es, ¿qué cosa? Transgredir la ley. Entonces, cada vez que aparezca la palabra pecado, en vez de leer pecado, vamos a definirla. Síganme, estamos en 1 Juan 3. Ahora voy a leer el versículo 5. 1 Juan 3, 4, perdón. Cualquiera que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora voy al 5, síganme con la vista, voy leyendo. Y sabéis, dice el versículo 5, que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestra transgresión de la ley. ¿Están de acuerdo conmigo?
Dice pecado, pero ¿cuál es la definición de pecado? Transgresión de la ley. Entonces lo único que estoy haciendo es haciendo más esclarecida la palabra pecado. Vuelvo a leer el 5, estamos leyendo el 5, síganme con el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestra transgresión de la ley. Y no hay transgresión de la ley en Él. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 6. Cualquiera que permanece en Él no transgrede la ley. Cualquiera que transgrede la ley no lo ha visto ni le ha conocido. Qué curioso es que Jesús le va a decir a un grupo de personas, no los conozco, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque transgreden la ley. Versículo 6. Cualquiera que permanece en Él no transgrede la ley. Cualquiera que transgrede la ley no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, que no te engañen las iglesias, que no te engañen bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, asambleas de Dios, pentecostales y todas las demás congregaciones cristianas, que no te engañen ninguno. El que hace justicia es justo como Él también es justo. Versículo 8, versículo 8, versículo 8. El que transgrede la ley es del diablo. ¿De quién es el que transgrede la ley? ¿A quién le pertenece el que transgrede la ley? Al diablo. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Adán y Eva para dejar de pertenecerle a Dios y pasar a pertenecerle a Satanás? ¿Qué tuvieron que hacer? Transgredieron la ley que no comieron del fruto y transgredieron y automáticamente se convirtieron en propiedad ¿de quién? De Satanás. Versículo 8, otra vez. El que transgrede la ley es del diablo. Sigo leyendo. Porque el diablo transgrede la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no transgrede la ley, porque su simiente está en Él y no puede transgredir la ley porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto nos damos cuenta, son manifiestos, quiere decir, nos damos cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Cómo nos damos cuenta quiénes son hijos del diablo? ¿Cómo? ¿Qué hacen los que son de Satanás? ¿Qué hacen? ¿Y qué tiene que hacer una persona para ser del diablo? ¿Qué tiene que hacer? Transgredir la ley. ¿Ya nos quedó claro eso? Ahora vamos a ver otro versículo, otro. Vamos a Santiago. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 10 en adelante. Santiago 2, 10. De hecho, vamos a leerlo un poquito más arriba, desde el 8 si quieren. Santiago 2, 8 en adelante. Santiago 2, 8 en adelante. Dice, si en verdad cumplís vosotros la ley real, porque hasta eso, cuando hablas con los pentecostales y con todas estas iglesias, ¿sabes qué te dicen? Es que los mandamientos son amar a Dios y al prójimo. ¿Verdad que te dicen eso? Bueno, vamos a ver de qué cosa es amar a Dios y al prójimo, de acuerdo a Santiago. Veamos el 8. Dice, si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos con la ley como transgresores. Versículo 10. Mira cómo entiende Santiago ese asunto de amar a Dios y al prójimo. Versículo 10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, pero ofendiere. ¿En cuántos, hermanos? ¿En cuántos? En un punto es culpado de todos. A ver. ¿Cuántos mandamientos tengo que transgredir para ser culpado de todos? Uno, que sigo leyendo. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley, estoy en el 10, Santiago 2:10, y ofendiera en un punto es culpado de todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, pausa, tiempo fuera. ¿En dónde Dios dijo? A ver, la ley es amarás a Dios, al prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿En dónde dijo Dios no cometerás adulterio? ¿En dónde está eso? Eso está en los 10 mandamientos. ¿En los 10? ¿O son 9 mandamientos? ¿Cuántos son, hermano camarada? ¿9 o 10? Son 10, ¿verdad? Yo siempre he sabido que son 10. ¿Ustedes han escuchado que son 9?
Son 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, aquí dice, el que dijo no cometerás adulterio, ese es el mandamiento número 7. ¿Verdad? El 7. El primero es no tener dioses ajenos delante de mí. El segundo, no hacerse imágenes, no inclinarse a ellas ni honrarlas. El tercero es no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto es guardar el sábado. El quinto es honrar a los padres. El sexto es no matar. Y el séptimo es no cometer adulterio. ¿Verdad que sí? El octavo es no robar. El noveno es no decir mentiras o no levantar falso testimonio. Y el décimo, no codiciar. Son los 10 mandamientos. Entonces dice aquí, el que dijo no cometerás adulterio, ese es el séptimo mandamiento. El séptimo. También dijo, sigamos leyendo, también dijo no matarás. A ver, ese no matarás, ¿qué mandamiento es? Ese es el sexto. Noten que Santiago nos está llevando a qué leyes nos está mandando. A los 10 mandamientos. ¿Verdad que está hablando de los 10 mandamientos? Es obvio, está hablando de los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo o estamos en contra? Está hablando de los 10 mandamientos. Okay. El que dijo no cometerás adulterio, el séptimo, también dijo no matarás, ese es el sexto. Ahora bien, a lo mejor no has cometido adulterio, o sea, no has transgredido el séptimo, pero has matado, has transgredido el sexto, entonces ya eres culpable como transgresor de la ley. Y el que peca, ¿de quién es? ¿De quién es el que peca? Ahora, a lo mejor no has transgredido tampoco el séptimo, ni tampoco has transgredido el sexto, pero estás transgrediendo el cuarto. ¿Qué me dijo Santiago? Santiago me dijo que a lo mejor no transgredes el séptimo, pero si transgredes el sexto, ya transgrediste toda la ley. ¿Y de quién eres? Pero a lo mejor no transgredes ni el séptimo ni el sexto, pero estás transgrediendo el cuarto. Estás transgrediendo los 10 mandamientos. Amén. ¿Y de quién eres? ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tienes 6 días para trabajar, hacer toda tu obra. El séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Así que no hagas en obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días en la creación hizo Dios los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová Dios, ¿qué hizo? Ese día bendijo el día de reposo. ¿Y qué más hizo con él? Y lo santificó. Y por eso acuérdate de ese día para guardarlo. Pero la gente no lo guarda. Y entonces todas las iglesias que no guardan el sábado, que transgreden el cuarto mandamiento, son iglesias del diablo. Y se acabó la discusión. Todas las iglesias que no guardan el sábado, bíblicamente, ¿de quién son? Por eso el profeta Ezequiel dijo que el sábado era la señal del pueblo de Dios. ¿Lo quieres ver? Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y dice Ezequiel 20:12, y les dijo, les di también mis sábados para que fuesen por señal. ¿Para qué sirve una señal? ¿Para qué sirve una señal, hermanos? Pastor, denme una señal. ¿Cómo puedo saber que somos el pueblo de Dios? Te voy a dar una, que guardan el sábado. A esa iglesia a la que fuiste, que entraron los espíritus, guardan el sábado. Guardan los católicos el sábado, metodistas, anglicanos, presbiterianos, bautistas, asambleas de Dios, pentecostales, guardan el sábado. Y con solamente esa de los mandamientos de Dios, tumbas casi las 10,000 denominaciones cristianas. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:20, ahora el 20, Ezequiel 20:20. Así que santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová,
vuestro Dios. Alguna vez en Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 12:17, que es el capítulo que hemos estado leyendo, dice que Satanás se fue a hacer guerra contra los que quedan del pueblo de Dios. Satanás se fue a hacer guerra contra los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es otra de las señales del pueblo de Dios. Pero entonces viene la pregunta: ¿y el Espíritu Santo? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y ese Espíritu que se manifiesta en esas iglesias? ¿Es el Espíritu Santo o no? Eso que se le puso atrás al hermano, que le tapó la nariz y le dio un golpe y lo trató de tumbar, eso que tumbó a la gente que estaban ahí tirados, esas líneas de poder, esa gente que se le mete y empiezan a hablar en lenguas, ¿qué clase de espíritu es? Mira lo que dice Hechos 5:32. Hechos capítulo 5 versículo 32 acerca del Espíritu Santo. Están los apóstoles delante del Sanedrín y les están pidiendo que dejen de dar testimonio y dejen de predicar. Y mira lo que dicen ellos en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que casi le obedecen. Se los dio a los que casi le obedecen. ¿A quién les da el Espíritu Santo? ¿A los que casi o a los que le obedecen? ¿Es lo mismo casi que obedecer? Entonces el Espíritu Santo solamente se los da ¿a quiénes? Y a los que casi, ¿qué les da? Pero es que, pastor, están adorando a Dios. Mira, cuando a Jesús le preguntaron acerca del Espíritu Santo, Jesús dijo: miren, cuando venga el Espíritu Santo te voy a decir a qué viene. Vamos a ver si las características que Jesús dijo que el Espíritu Santo lo que iba a hacer, vamos a ver si se cumplen en esta semana que estamos nosotros dando. Vamos a ver. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser enviado, pero en Juan 14:26 dijo: cuando Él venga les va a enseñar. ¿Qué dijo que iba a hacer? ¿Han estado ustedes aprendiendo en estas semanas, en estos días? ¿Por qué? Es porque yo sé mucho. Realmente no. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ha estado aquí trabajando en tu mente. Eso es el Espíritu Santo. Enseñar. ¿Qué más dijo que iba a hacer? Iba a recordar todas las cosas que yo os he hablado. ¿Has estado recordando versículos? ¿Has estado recordando historias? ¿Qué más dijo? Convencerá al mundo de pecado en San Juan 16:8. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? ¿Nos iba a qué? Convencer de pecado. Ok. Te estoy dando argumentos que te están mostrando claramente al pueblo de Dios, ¿o no? Eso es convencer. ¿Qué más dijo? Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. ¿Qué cosa iba a hacer el Espíritu Santo? Guiarnos a la verdad. ¿Qué más dijo que iba a hacer? Hará saber lo que va a ocurrir en el futuro. Glorificará a Cristo porque tomará de lo mío y os hará saberlo a todos. Así que para eso fue enviado el Espíritu Santo. Tengo sonido, ¿verdad? Ahí va. Así déjenlo. Yo no tengo control ahorita aquí. Estaba predicando este sermón en Veracruz. ¿Alguno aquí es de Veracruz? ¿Alguien de aquí? No. Bueno, estaba predicando en Veracruz.
Y era una campaña de evangelismo. Había 3,000 personas ahí. Era un recinto así grandísimo, con techo así como de lámina y grandísimo. Había gente, 3,000 personas ahí reunidas. Y pues cuando hay 3,000 personas se levantan y uno está predicando y pues hay gente que te está poniendo atención, pero hay unos que están moviendo por todos lados, que yo no me di cuenta. Y estaba predicando exactamente este sermón. Y cuando yo dije, todas las iglesias que no guardan el sábado son iglesias del diablo, y se acabó la discusión. Cuando dije eso, todas las iglesias que no guardan el sábado son iglesias del diablo, un joven que estaba allí en esa campaña se puso de pie. Eso no lo aguantó. Se puso de pie y se salió, se fue. Él obviamente iba a una iglesia que no guardaba el sábado, a una iglesia cristiana que tienen las 12 cosas que te mencioné, que alaban a Dios, que cantan bonito, que predican verdades. Muy buenas personas. Al hablarte de las iglesias, hermano, no te estoy hablando de las personas que van a esas iglesias. Jesús dijo que Él tiene muchas ovejas que no están en el redil correcto, a las cuales me conviene traer para que seamos un rebaño y un pastor. El Espíritu de Profecía dijo que la mayoría de los verdaderos hijos de Dios todavía no han pisado una iglesia adventista. Estas iglesias, hermanos, están llenos de verdaderos hijos de Dios, verdaderos. Jesús dijo de sus ovejas: mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Así que al hablarte de estas denominaciones que son del diablo, no te estoy diciendo que las personas, ahí hay verdaderos hijos de Dios. Desgraciadamente, Satanás los ha llevado a estas denominaciones. Las denominaciones como organizaciones no son de Dios, pero esas personas sí. Los verdaderos hijos de Dios escuchan lo que estoy predicando y le ven el sentido y dicen: esto es verdad. A lo mejor les duele, pero llega el momento en el que empiezan a masticarlo, y empiezan a decir: ay, esto. Él no lo aguantó, el joven no lo aguantó, se salió. Y cuando iba en camino hacia su casa, iba molesto, comenzó a orar y empezó a decirle: Señor, mata a ese hombre, mátalo. Ahora, ¿cómo sé que lo estaba diciendo? Porque el día siguiente me lo contó. Él mismo me lo contó. Así como diciendo: hermano, ¿sabe que usted no ore por mí, por favor? Se fue orando, iba diciendo: mátalo. Y él me contó que en su mente viene una pregunta: ¿y por qué quieres que lo mate? Esos pensamientos, hermano, esta plática con tu pensamiento, en realidad, ¿qué es? Ustedes alguna vez les ha pasado, estoy seguro. ¿Quién es el que te trae esos pensamientos y tú empiezas a luchar con esos pensamientos? Es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. ¿Por qué quieres que lo mate? ¿Dijo algo que estaba fuera de la palabra de Dios? No, Señor, es que está acusando a una iglesia maravillosa como la que yo tengo, la está acusando de satanismo. En esta iglesia van mis primos, mis tíos, mis amigos, yo he crecido en esa iglesia, todas son personas muy buenas. No está bien que diga que es una iglesia del diablo. ¿Y por qué no está bien? ¿Guardan mis 10 mandamientos en esta iglesia? Sí, Señor, pero es que los mandamientos ya quedaron clavados en la cruz. ¿Estás seguro? ¿No viste lo que dijo de Santiago? Santiago dijo que el mandamiento de amar al prójimo y amar a Dios, y luego te llevó a los 10 mandamientos, dándote a entender que los 10 mandamientos realmente están resumidos en esos 2 mandamientos, pero no eliminados. Sí, Señor, pero es que el sábado era para los judíos. Entonces, ¿por qué lo di en la creación? En la creación fue cuando lo bendije y lo santifiqué. Todos esos argumentos él solito se los estaba respondiendo. Y si tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo, si tú estás dispuesto, tú mismo vas a ir aceptando lo que el Espíritu Santo te va diciendo. Y ese joven se sentó allí en la banqueta, en la acera de esta ciudad allá de Veracruz,
Y se quedó no sé qué tanto tiempo discutiendo con el Espíritu Santo. El día siguiente yo llegué temprano. Siempre me gusta llegar temprano a las campañas. Ayer me estaba un hermano diciendo: pastor, usted siempre llega temprano. Pues no siempre, a veces se me hace tarde. Pero estaba yo, ese día estaba temprano. Y vino alguien y me dijo: pastor, hay un joven que quiere hablar con usted. El joven que estaba pidiendo que me matara era él. ¿Quiere hablar con usted? Dije: sí. Me fui y me senté ahí con él. ¿Qué le puedo ayudar? Y entonces me contó esta historia. Me contó la historia de que había pedido que me matara Dios. Y yo lo escuché. Y me contó toda la historia de cómo había estado luchando con el Espíritu Santo, de cómo había pasado todo eso. Y entonces estaba ahí sentado, él enfrente de mí, yo aquí, y me dice: pastor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué debo hacer? Y entonces yo me le quedo viendo y le digo: de acuerdo a la historia que tú me has contado, yo estoy seguro que sí sabes lo que tienes que hacer. Estoy seguro que sabes lo que tienes que hacer. Entonces me queda viendo y me dijo: es que si me bautizo. A ver, ¿quién sacó lo del bautismo? ¿Quién lo sacó? Él. ¿Y cuándo le vino la idea del bautismo? Ni siquiera se quedó el llamado, se fue. Todo eso lo había pensado en la banqueta, discutiendo con el Espíritu Santo. Porque el cristiano, la persona que está siendo llamada por el Espíritu Santo, siente, sabe qué es lo que el Espíritu Santo quiere que haga. Y no es el hombre, es Dios el que te está llamando, es Dios. Porque el Espíritu Santo es la persona de la divinidad número 3. Él es el que te está llamando, Él es el que te está tocando, el que te está diciendo: ven hoy, decídete. Es que si me bautizo, en esa iglesia van mis amigos, y van mis primos, y van mis tíos, y van mis papás, y toda la gente que yo he conocido. Y le dije: mira, vamos a hacer algo. En esto sí te puedo ayudar. Ya sé que estás pensando en tu iglesia. No dejes de ir a tu iglesia. ¿Pero qué? Le dije: no, mira, bautízate en la iglesia adventista. Anota tu nombre en el libro de la vida. Ponte en el redil correcto, sé parte del pueblo de Dios. Pero no dejes de ir. Ven el sábado a la iglesia y luego el domingo te vas a tu iglesia. ¿Verdad que sí, pastor? Que se vaya. ¿Sí? Ve a tu iglesia y ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntales tu experiencia, cuéntales lo que viste. Y ve y cuéntaselo hasta que te corran, le dije, hasta que te corran. Pero ¿cómo dicen que es que te van a correr? Mira, los que son verdaderos hijos de Dios en esa iglesia, cuando te escuchen a ti predicando y dándoles testimonio, las verdaderas ovejas oyen mi voz y la conocen y se van a venir contigo. Pero hay ahí muchas personas que tú crees que son de Dios, pero realmente no son de Dios. Solamente tienen apariencia de piedad. Y esas personas se van a levantar contra ti y te van a correr. Y eso te va a pasar. Pero verdad, yo te estoy diciendo, bautízate, sigue yendo a tu iglesia, ahí están tus amigos, tus papás, tus primos, tus tíos, sigue yendo. Apóyalos, si te dan cargo, desempeñalo. Pero te van a correr. Y hasta que te corran, en ese momento tú te vas a dar cuenta que realmente tú no eres parte de ese movimiento, porque el Espíritu Santo ya te ha llevado a la luz. Ese fin de campaña el joven se bautizó. No lo he vuelto a ver. Pero como yo predico y todos mis sermones me los graban y los ponen en internet, y estoy seguro que ya ha visto por ahí el sermón otra vez. Y dice, él sabe de quién estoy hablando. Tal vez alguna vez en el futuro me lo vuelvo a encontrar. Esa tal vez es tu experiencia. Hoy el Señor Jesús también te está llamando. Te está llamando a ser parte de su pueblo.
puedes escuchar su voz que te está llamando, toma una decisión de salvación y vida eterna. Decídete por el Señor, escucha hoy, te llama a ti, no tardes más tu decisión, tú dirás sí o no. Decídete, el día es hoy. Decídete, el día es hoy. Te quiere liberar de las cadenas de maldad y cambiará tus cargas por un cántico de paz. Venid a mí, te dice, más tuya es la decisión. Decídete, el día es hoy. Decídete, el día es hoy. Es Jesús tocando a la puerta del corazón. Olvídate de mí, no soy yo. Todos aquellos que le quieran decir sí al Señor, ya te anotaste en el libro de la vida, tal vez ya eres bautizado, ya formas parte del pueblo adventista. Le quieres decir al Señor: Señor, hoy renuevo mi pacto, quiero ser parte de este movimiento, ayúdame a cumplir con la misión que me toca, a poder llevarle a otros que sé que están en las garras de Satanás, traerlos al redil verdadero. ¿Quieres decirle eso al Señor? ¿Por qué no te pones de pie y vienes al centro? Y voy a pedir, si hay alguien que tiene que ser como el joven de allá de Veracruz, bautizado, tú sabes, el Señor Jesús te está llamando, no soy yo. Ese sentimiento que traes ahorita en tu cabeza es el Espíritu Santo, no soy yo. Eso que te dice: hey, tú tienes, no soy yo, es el Espíritu Santo. El día es hoy. No estás aquí por casualidad, es Jesús, es el Espíritu Santo, es Dios el que te está invitando a ser parte de los redimidos. Si tú estás al lado de alguien que tiene que tomar su decisión, dile: yo paso contigo para que no vayas solito, solita, yo voy contigo. Y vamos juntos. Así, querido hermano, es Jesús, es el Espíritu Santo el que nos está llamando. A los que están en casa, a los que nos están siguiendo a través de la transmisión, un texto a la persona que te invitó a ver la transmisión. Así que mientras canto una vez más, pónganse de pie y vengan aquí al centro a decirle al Señor Jesús: escucho tu voz llamando y quiero responder. Este día me decido por tu pueblo. Aquí estamos, Señor. Respondemos a tu llamado este día. Decídete por el Señor, escucha hoy, te llama a ti, no tardes más tu
tu decisión. Tú dirás sí o no. Decídete, el día es hoy. Decídete, el día es hoy. Te quiere liberar de las cadenas de maldad y cambiará tus cargas por un cántico de paz. Venid a mí, te dice, más tuya es la decisión. Decídete, el día es hoy. Decídete, el día es hoy. Vamos a orar. Señor, este no es un trabajo mío, ni es un trabajo de ninguno de los miembros de iglesia. Es un trabajo tuyo. Tú eres el que toca la puerta del corazón. Tú eres el que invita. Y es una pequeña decisión, pero cuán difícil es cuando Satanás está luchando en nuestra mente para que no tomemos decisiones de vida eterna. No te estamos invitando a darle un balazo a alguien. No te estamos invitando a robar, a matar, a hacer algo malo. Te estamos invitando a formar parte de los redimidos, a anotarte en el libro de la vida, a ser parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es el tiempo de decirle que sí a Jesús. Es el tiempo de ponerse detrás de la bandera y el estandarte que Cristo Jesús conduce. Es la voz del Espíritu Santo el que te está llamando a tomar una decisión en esta noche. Así que, Señor, pongo en tus manos de amor los que se han puesto de pie, y aquellos que nos están siguiendo a través de internet, alcánzalos, Señor, tócalos. Esos que están tomando decisiones de salvación, tú los conoces. Ahí donde estás en tu casa, ponte de pie, que el Señor Jesús te pueda ver. Ahí donde estás en casa, ponte de pie delante del Señor Jesús, diciéndole: Señor, yo te voy a servir, yo voy a formar parte de tu pueblo. Ponte de pie. Hazle caso al Señor. Dile que sí a Jesús. Aquí estamos, Señor. Toca sus corazones. Te suplico que reveles tu voluntad. Señor, fuérzalos a entrar. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor del sábado. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios en este lindo miércoles, así que acuérdense, mañana a las 7:30 también tenemos otro encuentro aquí. Hemos aprendido mucho. Yo sé que el Espíritu Santo, ahorita que salgamos de ahí, ya no vamos a salir pensando, ¿somos o no somos? Somos el pueblo de Dios. Amén por eso.
pasen feliz noche, mis hermanos, y un saludo a los que nos están ahí visitando también por Zoom o por YouTube, así que el Señor también sea con cada uno de ustedes. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo.